Señor Dios Todopoderoso, mi Dios, mi Padre, te doy la honra y la gloria para ti, Señor. Me humillo completamente en estos momentos, papá. Espíritu Santo, mi Dios Todopoderoso, que tú tomes la rienda. Te doy la rienda a ti. Te doy la honra y la gloria a ti, mi Padre, mi Dios. Te doy gracias en estos momentos. Y hoy vamos a enseñar el significado de Mateo 6:33. Cuando estamos hablando de Mateo 6:33, este versículo me impactó en una manera que significa más bien, busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué es lo que significa esto? Que primero siempre debemos buscar las cosas de Dios. En otras palabras, no las cosas materiales. En otras palabras, no el dinero, sino las cosas de Dios y la justicia de Dios. Y todas las demás cosas serán añadidas. Todas las cosas vienen. Lo más importante es hacer las cosas de Dios. El reino de Dios es un gobierno en los cielos, que hará el que haga la voluntad de Dios, que se cumpla en la tierra. Y esto lo puedes ver en Mateo 6, 9 y 10. ¿Y cómo puede alguien buscar primero el reino? Convirtiendo ese reino es lo más importante de su vida. ¿Y cómo uno lo hace? Convirtiéndose en Cristo, buscando al Señor, buscando una relación con Dios. En otras palabras, esto incluye querer saber del reino y también contarle a otras personas las buenas, las cosas nuevas que ese reino logrará. Y esto lo puedes ver en Lucas 11:2. La justicia de Dios incluye las normas de Dios sobre lo que está bien y lo que está mal. Y esto lo podemos ver en Salmo 119, 172. Por eso la persona que busca la justicia de Dios vive de acuerdo con las normas morales que siempre son para nuestro bien. Y esto da referencia a Isaías 48:17. La expresión recibirá todas esas cosas es una promesa que Dios le hace a todos los que ponen primero el reino y sus normas en primer lugar en su vida. Y esto lo puedes ver en Mateo 6:31 y 32. Jesús dijo estas palabras en lo que conocemos como el Sermón del Monte o de la montaña. En otras palabras, Jesús dijo en estas palabras en los capítulos que están en el Evangelio de Mateo. Si tú lees el capítulo 5 y el capítulo 7 de Mateo, ahí lo puedes encontrar. Pero es muy importante que en el tiempo que tú pasas con Dios, este versículo se puede explicar de muchas maneras. Si tú te pones a explicar, busca primero el reino de Dios. El reino de Dios abarca lo celestial, abarca también tu relación con Jesucristo, la relación que tú tienes con Dios, el tiempo que tú pasas con Él. Y la justicia se trata de seguir las normas que tú sigues con Dios, la obediencia que tú tienes con Jesucristo, lo que tú haces en tu vida diaria, en cómo tú vives, en santidad. Esos son unos ejemplos que quiero tirar ahí. Seguro que muchos de los que estaban escuchando a Jesús eran pobres y probablemente pensaban que su prioridad en la vida era llevar el pan a la mesa. Entonces, claro, eso les dejaría poco tiempo para buscar el reino. Claro que eso les dejaría poco tiempo para dejar el reino. Pero Jesús les dijo que se fijaran en cómo Dios cuida de los animales y las plantas, porque Dios promete hacer lo mismo por los que buscan primero del reino. En otras cosas, si tú ves cómo los discípulos buscaban y llevaban la palabra, siempre ellos tenían un plato de comer, un lugar donde estar.
Dios proveía para ellos. Y las personas que hacen el trabajo de Dios, Dios siempre provee. Dios está ahí con ellos. Dios siempre está con las personas. Un ejemplo te puedo dar conmigo. Cuando yo hago el trabajo de Dios, cuando yo viajo haciendo la obra del Señor, el Señor está ahí conmigo. El Señor provee para mí. Por eso les digo, es un versículo muy importante. En otras palabras. Pero Jesús les dijo que se fijaran. Si vamos al Mateo 6, 25 al 30, los que algunos creen, los que buscan el primero, el reino, se hacen ricos. La verdad significa, Jesús le dijo que los que pusieran el reino de Dios en primer lugar tendrían lo necesario. En otras palabras, como por ejemplo comida y ropa. Eso lo ves en Mateo capítulo 6, versículo 25, 31 y 32. Pero no les prometió que tendrían lujos, ni tampoco que Dios los bendeciría con cosas materiales. Lo que Dios está hablando aquí es que Dios los bendice con lo espiritual. El favor de Dios. Es más, la vida eterna. Jesús les advirtió del peligro de intentar hacerse ricos, porque eso haría que buscar primero el reino les fuera más difícil, porque una persona que solamente busca el dinero y solamente busca las cosas del mundo, se aleja de las cosas espirituales, se aleja de lo de Dios. Por eso este versículo enfatiza que pasemos tiempo con Dios. Y a veces Dios busca la manera que tengamos una relación con Él y llama la atención. Hace muchos eventos que nosotros pasamos pruebas para llamar nuestra atención, para evaluar nuestra vida. Y eso también lo estoy tirando ahí. Y podemos ver estos versículos de Mateo capítulo 6, versículos, si tú lees versículos 19, 20 y 24, es para tu referencia. El apóstol Pablo trabajó sin descanso para el reino de Dios y sin embargo a veces solo tenía lo justo para vivir. Igual que Jesús, Pablo también habló de lo peligroso que es intentar hacerse rico. Y esto lo puedes ver en Filipenses 4:11. Versículo 12, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6 al 10. ¿Y qué más yo te puedo decir? Aquí yo soy un vivo ejemplo. Que hay momentos que yo he pasado prueba por preocuparme de qué voy a comer, qué voy a hacer esto. Y al pasar la prueba, he puesto los ojos en las circunstancias y no en Dios. Y son lecciones valiosas que he tenido que aprender. Es un testimonio que les estoy dando para poner mis ojos en Dios, porque Dios está con nosotros, Dios provee para nosotros. Tenemos que fijar nuestra atención y buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. En otras palabras, los que algunos creen, los cristianos, no necesitan trabajar para ganarse la vida. En eso es lo que están hablando aquí. La verdad dice, la Biblia dice que todos los cristianos deben de dejar de mantenerse y mantener a sus familias. Y aquí puedes ver 1 Tesalonicenses 4:11, 12, 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10, 1 Timoteo 5:8. Jesús no dijo que sus seguidores tenían que buscar solo el reino. Dijo que tenían que buscarlo primero. La expresión sigan buscando se traduce de un verbo griego y aquí el tiempo verbal en griego indica una acción continua. Lo que Dios quiere es que pasemos tiempo con Él, que busquemos de Él y que llevemos su palabra a las almas, a las personas antes de que sea tarde. También podría traducirse, búsquenlo continuamente. Así que el reino debería ser nuestra prioridad, lo más importante en nuestra vida y no solo un interés pasajero o momentáneo.
Los que busquen primero el reino y no solo y estén dispuestos a trabajar para ganarse la vida, pueden contar con que Dios los ayudará a conseguir las cosas necesarias. Porque Dios provee. Dios está ahí contigo. Dios abre puertas. Dios cierra las puertas donde no quiere que tú estés, pero Dios abre puertas. Tú caminas bajo el favor de Dios, en otras palabras. Y esto lo puedes encontrar en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19. La expresión sigan buscando se traduce en un verbo griego y aquí el tiempo verbal en griego indica acción continua. También podría traducirse como busquen de continuo. Así que el reino debería ser nuestra prioridad, lo más importante en nuestra vida y no solo un interés pasajero o momentáneo. Otro significado de este versículo se basa en sigan buscando. Que busquemos al Señor continuamente. Solo por un tiempo para después dedicarse a otras cosas. Más bien para ellos el reino debería ser siempre la prioridad. Porque debemos pasar ese tiempo con el Señor. El Señor debe ser nuestra prioridad en nuestra vida. En algunos manuscritos griegos antiguos se lee el reino de Dios. La justicia de Dios. La justicia es la justicia de Él. El pronombre griego que literalmente se traduce de Él, se refiere a Dios, que Dios es nuestro Padre celestial. Los que buscan la justicia de Dios lo hacen con gusto. Hacen la voluntad de Dios. Son obedientes al Señor. Y esto lo puedes ver en Mateo 6:32. Los que buscan la justicia de Dios hacen con mucho gusto su voluntad. Y siguen sus normas de lo que está bien y lo que está mal. En otras palabras, ellos no quieren hacer lo que está mal. Esto era totalmente opuesto a lo que enseñaban los fariseos, quienes buscaban imponer su propia justicia. Y esto lo puedes ver en Mateo capítulo 5, versículo 20. Porque Jesús estaba enseñando lo que es correcto. Y los fariseos enseñaban lo opuesto. Ellos querían imponer ciertas reglas que no iba con lo que Jesús estaba enseñando. Por eso es que este versículo me impactó tanto, porque lo dice bien clarito. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios. Si tú lo dices, lo puedes dividir. El reino de Dios. Dios quiere que lo busquemos en todo momento, en todo tiempo. Que pasemos tiempo con Él. Él nos ama. Y Él quiere que enseñemos ese amor a otras personas. Que lo llevemos a las naciones, a otras personas. Y lo otro es su justicia. Su justicia es ser obedientes a Él. Mostrar su amor a otras personas. Y todas estas cosas serán añadidas. Tú puedes trabajar. Dios provee lo necesario para nosotros, pero todo es un balance. Señor Todopoderoso, mi Dios, mi Padre, te doy la honra y la gloria para ti, Señor. Señor, que esta enseñanza sea de bendición para todos, Señor. Que tu unción, Señor, sea llevada a las personas que van a ver esta enseñanza, papá. Espíritu Santo, te doy rienda, Señor. Mi Dios, mi Padre, la honra y la gloria para ti. Y con esto los dejo. Amén.